Cayó la vida un rato, como parando en seco, como si un aire turbio sin claridad y ternura recorriese el silencio, y el amor, vencedor de la tristeza, acabó emudeciendo. Una vez más dudamos y yo empecé a sentir que toda la esperanza era desasosiego. Y entonces, solo entonces, yo vi la soledad más triste y más completa, avanzar a mi encuentro. Soy Javier Calatrava, el poema que acabo de recitar, que lleva como título Desilusión, forma parte de mi último poemario, El tiempo y el olvido, que acaba de ser editado hace poco por la editorial La Lulia. Yo escribo poesía y me gusta escribir poesía. Nací en Granada hace muchos años, en 1945, y luego me trasladé a Madrid y realmente, aunque toda la vida he escrito poesía, pero nunca me he dedicado profesionalmente a la literatura ni a la poesía, sino que me he dedicado a temas de investigación en agricultura y en el mundo rural. Yo escribía poemas desde los 16 años sin pretender nunca publicarlos, hasta hace unos años que por una serie de circunstancias pues pensé que era interesante publicar y saqué entonces mi primer poemario, Ainada Mar, que me lo publicó la editorial Entorno Gráfico en su colección El Torno de la Poesía. A ese poemario siguió otro, Triste la luz de mayo, que lo publicó la colección Genil de Literatura de la Diputación de Granada, y un tercero, Huella de afectos, que lo publicó la editorial Alulia. El poemario que presento ahora, El tiempo y el olvido, es el cuarto poemario que edito. Luego explicaré un poco su contenido. Es un poemario que está publicado por la editorial Alulia, también como el anterior, en la colección Sílaba, Cuadernos de Poesía, y es un poemario que pues contiene poemas escritos durante muchos años en distintos tiempos y en distintas circunstancias, y también poemas de distintos temas. Bueno, como he comentado antes, acabo de publicar El tiempo y el olvido. Es un poemario que me ha publicado la editorial La Lulia. Como mis poemarios anteriores, este poemario pues tiene poemas escritos en distintas épocas en los últimos 50 años, concretamente desde 1967 hasta poemas actuales, de diversa temática. Entonces, antes de comentar un poco el contenido de los poemas que contiene, quiero decir que este poemario tiene una peculiaridad sobre los anteriores, que es que tiene varios poemas de índole social, o sea, lo que se llama poesía social. Por eso mismo he hecho una introducción bastante amplia pensando que sería bueno que el lector se aclarase sobre el tema de lo que es y no es poesía social. Entonces, la introducción es amplia, tiene casi 50 páginas. En una primera parte se trata un poco de la construcción de un poema y las poéticas, y después entro a hablar de la poesía social. En España, normalmente, incluso en la literatura académica, cuando se habla de poesía social, se está refiriéndose normalmente a la poesía de la posguerra. O sea, Gabriel Celaya, José Hierro, Aymerich, pero esto no es una cosa lógica, porque la poesía social o poesía de temas sociales se han hecho siempre, desde Quevedo y después los ilustrados en el siglo XVIII, y actualmente pues hay mucha poesía social. Mientras haya problemas sociales y el poeta se preocupe por los problemas sociales, pues habrá poesía social. Yo aquí hago una revisión de la poesía social en castellano, porque lo que es social es el poema, no es el poeta. Como decía José Hierro, a José Hierro no le gustaba que se dijese que era un poeta social. Él decía que hacía a veces poemas sociales. Yo quiero aclarar en ella que poema social, no poeta social. Poema social es todo aquel que trata de aspectos sociales, incluso
lo que ahora se llama ecopoesía. Hay poemas dedicados a temas ambientales que también son poemas sociales porque afectan prácticamente a la humanidad. Bueno, aclarada esta visión de la poesía social que yo he pretendido en la introducción compartir con el lector, pues voy a describir un poco el contenido del poemario. Como he dicho, contiene poemas escritos en distintas épocas, bajo distintas circunstancias personales y afectivas, y hay poemas dedicados, como siempre, pues al amor, a la muerte, a la soledad, poemas de naturaleza afectiva. También hay poesía social, como he indicado, bastantes poemas dedicados a la guerra, la guerra incógnita, tiempo de cambios, emigrantes, libertad, un mundo intolerable, miseria, son algunos de los poemas sociales que contiene el poemario. Hay algún ecopoema, digamos, algún poema dedicado al desperdicio alimentario o al daño que se hace al planeta con no aprovechando adecuadamente los recursos naturales. También hay una serie de poemas dedicados a lo que se llama geografía afectiva, geografía nostálgica, que son poemas dedicados a lugares en los cuales uno ha vivido determinadas circunstancias y le han impactado especialmente, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, pues un poema que se llama Geografía nostálgica, un viaje por el Nilo, Amanecer en Roma, una subida al Chimborazo, un poema dedicado a la subida al Chimborazo, y también hay poemas inspirados en el mar y la naturaleza, como Luz y Mar, Mar y Viento, Canción del Río, Meditación entre Flores, son poemas de naturaleza. Hay también, como indica el título del poemario, poemas dedicados al paso del tiempo y al olvido. El tiempo y la memoria, las vidas que perdimos, tarde, final, son poemas dedicados al transcurrir del tiempo. También hay algún poema, como en todos mis anteriores poemarios, dedicados a grandes autores en sus aniversarios. Bien porque me han pedido alguna colaboración para un homenaje al autor, o bien porque se me ha ocurrido a mí hacerlo. En este poemario, pues hay un poema, Ingenioso Hidalgo, que está dedicado a Miguel de Cervantes. Y hay un poema también dedicado a Leopardi, a Giacomo Leopardi, al gran poeta romántico italiano, del cual soy bastante devoto y lector. Bueno, el tiempo y el olvido acaba de salir hace poco y estamos pendientes de alguna presentación del libro y la forma de conseguirlo pues es a través de las librerías o directamente a la editorial. De todas formas, si alguien quiere contactar conmigo para cualquier cosa, mi correo electrónico es javier.calat@gmail.com. Para finalizar esta presentación, como he empezado leyendo un poema de juventud, escrito en el año 77 y corto, voy a acabar con leyendo un poema actual, escrito actualmente. Es un poema que se llama Fortaleza Roja y está dedicado a la Alhambra, lógicamente. Tiene historia porque yo he intentado durante muchos años, durante 40 años, escribir un poema a la Alhambra y nunca me había salido un poema. Y finalmente la Navidad pasada, pues se me ocurrió volver a intentarlo y bueno, lo intenté y medio que ha salido algo que yo voy a leer. El poema, no lo voy a leer entero porque es largo, voy a leer la parte final nada más. Tiene 3 versos de cabecera dentro del poemario. El primero es un poema precioso de Imzan Rac, que era el poeta de la Alhambra, uno de los grandes poetas, que está escrito en las paredes de la Alhambra cerca del Patio de los Leones. Después hay un trozo de un poema muy bonito a la Alhambra de Antonio Carvajal y finalmente hay una frase de García Lorca que dice: qué poema tan emocionante sería el de la Alhambra vista como el panteón de agua, como el panteón del agua. García Lorca hubiese querido, él lo dice, escribir ese poema de la Alhambra como panteón del agua, pero no llegó a hacerlo, posiblemente porque
lo tenía en cartera, como muchas veces tienen los poetas, ideas y tal. Él lo dijo en alguna frase, pero... Entonces voy a leer la parte última de este poema, porque es un poema largo, de Fortaleza Roja. Dice: el visitante que penetra en ti, quizás en algún caso, alcanzará a intuir la alquimia misteriosa de la luz con el agua y la piedra, que genera en tu espacio sombras, formas, siluetas, que en su hermosura se nos manifiestan suaves, leves, sutiles, como inciertas. El agua es un adorno, un elemento más de tu misterio, que está por todas partes. Perlas de agua disparan insolentes tus bellos surtidores contra el cielo. Sonidos del pasado reverberan tus fuentes, quedándose un instante parados, repetidos, como ecos. Cálidas transparencias onduladas en aguas de gemidos reflejan tus estanques. El agua corre, canta, siente, suspira, gime y muere en tu recinto, que entonces se convierte, según soñó el poeta, en panteón del agua. Al contemplar tus muros y tus torres, tus jardines, tus fuentes y palacios, abundantes en patios, arcadas, alanías y en salones fantásticos cuyas cúpulas quieren reproducir cielos imaginados, al ver la profusión y la belleza de tus atauriques, de tus lacerías y tus finas columnas de alabastro como vestidas de una luz esbelta, el espíritu piensa haber hollado fabulosos espacios misteriosos, hechos de realidad y fantasía, de magia y sutileza, porque tu realidad evoca lo invisible, nos habla del ensueño, de lo insólito, lo que no puede verse con los ojos, aquello que se siente y que se piensa. A veces en mis sueños, buscando tu grandeza, he penetrado en ti en un trayecto onírico, recorriendo despacio tus patios y salones, para mí solitarios y abiertos a la mente, contemplando tu luz capturada en la piedra y escuchando suspiros del agua de tus fuentes, y me he sentido libre, fascinado, admirado y cohibido al mismo tiempo ante tanta belleza.